Si tienes saldo, te doy el doble, se burló el gerente frente a todos. El agricultor no respondió, solo sostuvo su sombrero con calma. Lo que nadie sabía era que aquel hombre discreto era millonario, y estaba a punto de darle la vuelta a la situación. Juan Martínez llegó al banco a las 10 en punto de la mañana. Caminaba tranquilo, con esa calma que solo tienen los que han vivido lo suficiente como para no tener prisa por nada. Vestía una camisa de cuadros arrugada, un pantalón de mezclilla gastado por los años y unas botas cubiertas de tierra seca. Llevaba un sombrero sencillo en la mano y en la otra, una carpeta azul con algunos papeles. Al entrar, lo primero que notó fue el aire frío del clima artificial y el olor a perfume caro que flotaba entre los escritorios. Varias personas se voltearon a verlo. Algunos lo ignoraron, otros lo observaron de pies a cabeza, como si no entendieran qué hacía alguien como él en un lugar como ese. Juan no dijo nada. Se formó detrás de una señora con tacones rojos y una bolsa enorme. Esperó su turno sin moverse, mirando el piso y escuchando los ruidos del lugar, el tecleo de las cajeras, el murmullo de las conversaciones y el pitido ocasional de las puertas automáticas. En uno de los escritorios al fondo, Carlos Herrera se acomodaba su saco gris con orgullo. Era el gerente del banco desde hacía casi 5 años, y le encantaba que lo reconocieran. Su reloj brillaba con cada movimiento de muñeca y se aseguraba de que su cabello estuviera perfecto cada mañana. En ese momento, revisaba unos papeles cuando notó la entrada de Juan. Hizo una mueca disimulada, le bajó el volumen al teléfono y se inclinó hacia una de las ejecutivas para preguntarle en voz baja quién era ese señor con facha de campesino. La mujer se encogió de hombros. Carlos se levantó y caminó hacia la zona de atención al cliente, curioso y con cierta arrogancia en la cara. Mientras tanto, Juan seguía esperando. Un joven delante de él discutía con la cajera porque su tarjeta estaba bloqueada. Otro cliente, un hombre de traje, miraba con molestia el sombrero que Juan tenía en la mano, como si le estorbara la vista. Una señora cuchicheó con otra señalándolo con la cabeza. Seguramente viene a cobrar algún apoyo del gobierno, dijo. Juan no respondió ni se inmutó. Estaba acostumbrado a que lo juzgaran por cómo se vestía, no por lo que tenía dentro de la carpeta. Finalmente llegó su turno. Caminó hasta la ventanilla número 3, donde una cajera joven, de nombre Carla, lo saludó con amabilidad forzada. Juan le explicó que solo quería ver el estado de su cuenta. «Claro, señor. ¿Me permite su identificación?» Juan sacó de su camisa una credencial ya gastada, pero válida. Carla empezó a teclear en la computadora mientras Carlos, que no podía evitar mirar, se acercó con pasos lentos y una sonrisa torcida. «¿Todo bien por aquí?», preguntó con voz fuerte, asegurándose de que los demás lo escucharan. Carla se volteó, nerviosa. «Sí, es solo una consulta de saldo». Carlos miró a Juan con una mezcla de burla y desafío. «Bueno, si tiene saldo, yo le doy el doble», soltó, riéndose solo de su comentario. Algunos empleados rieron, otros bajaron la vista. Un cliente soltó una carcajada y otro sacó su celular para grabar. Juan levantó la mirada por primera vez. No dijo nada, solo miró a Carlos como quien observa algo lejano, sin importancia. La cajera, un poco incómoda, volvió la vista a la pantalla. Sus dedos dejaron de moverse. Frunció el ceño, tragó saliva. Miró a Juan, luego a Carlos, luego de nuevo a la pantalla. «¿Esto está bien?», murmuró. Carlos se acercó, curioso. «¿Qué pasa?», preguntó con tono de fastidio. «No encuentra los 20 pesos del apoyo». Carla se hizo a un lado. Carlos se inclinó para ver la pantalla, y ahí, por primera vez, su sonrisa se congeló. Juan seguía parado con la misma expresión tranquila, como si no tuviera prisa por demostrarle nada a nadie. Pero Carlos ya no hablaba. Su rostro pasó de la burla a la duda, luego al asombro. La pantalla mostraba una cifra que nadie esperaba. Más de 8 millones de pesos en una cuenta personal. Ni bonos, ni inversiones, ni préstamos. Dinero en efectivo. En ese momento, uno de los clientes que grababa intentó enfocar la pantalla, pero Carla rápidamente la apagó. «¿Está bien?», preguntó en voz baja. Carlos no respondió de inmediato. Se giró, ahora serio,
y volvió a mirar a Juan. En la sala, el ambiente cambió. Las risas se apagaron. Los que estaban grabando bajaron los celulares. Una señora dejó de hablar por teléfono. Juan por fin habló. ¿Puedo imprimir mi estado de cuenta o también hay que pedir permiso? Su voz era firme, pero sin enojo, como si hablara con alguien que simplemente no sabía nada de la vida. Carlos tragó saliva. Hizo un gesto a Carla para que imprimiera el documento. La impresora comenzó a sonar mientras todos los presentes seguían atentos, como si estuvieran viendo algo que se había salido por completo del guión. Juan tomó la hoja con calma, la revisó y la guardó en su carpeta. Carlos intentó hablar. «Mire, señor, creo que hubo un malentendido». Juan lo miró sin sonreír. «Sí, usted creyó algo que no era, pero no se preocupe. No es la primera vez que me pasa». Dio media vuelta y caminó hacia la salida. Cada paso que daba se sentía pesado, no por él, sino por todos los que lo observaban ahora con otros ojos. Nadie se atrevió a reír. Nadie dijo nada. Y cuando Juan salió por la puerta, el silencio que dejó fue más fuerte que cualquier comentario que se hubiera hecho antes. La puerta del banco apenas se cerró detrás de Juan, cuando el murmullo volvió a llenar el lugar. Pero esta vez era diferente. Ya no eran risas ni burlas disimuladas. Ahora eran susurros rápidos, miradas cruzadas y celulares que pasaban de mano en mano. Varios clientes habían grabado la escena. El momento exacto en el que el gerente Carlos Herrera se burlaba de Juan quedó atrapado en varios videos. Uno de ellos, el más claro, mostraba cuando soltó su famosa frase con esa risa forzada: «Si tienes saldo, yo le doy el doble». De fondo se veía a Juan tranquilo, esperando su turno, y a todos los que se rieron después. En segundos, ese video ya estaba en los chats. Una muchacha de unos 20 años, sentada cerca de la entrada, fue la primera en subirlo a una historia de Instagram. Le puso de título: «El gerente humillando a un viejito en pleno banco». Lo etiquetó con el nombre del banco, agregó un emoji de risa y lo envió a 3 amigos. Uno de esos amigos lo compartió en TikTok y para cuando terminó de hacer su depósito, ya tenía más de 500 vistas. Mientras tanto, dentro del banco, el ambiente seguía tenso. Carlos Herrera caminaba rápido de un escritorio a otro, intentando que todo volviera a la normalidad, pero nada era normal. La cajera Carla no dejaba de mirar la pantalla apagada de su computadora. Sentía que la escena se le había quedado pegada en la mente. Carlos le ordenó con voz baja pero firme que no comentara nada sobre el saldo del cliente. Carla solo asintió sin decir palabra. Un ejecutivo de cuentas se acercó al gerente con cara de preocupación. «Oye, lo que acaba de pasar, alguien lo grabó, lo están compartiendo». Carlos frunció el ceño. «¿Cómo que lo están compartiendo?». El otro le mostró su celular. El video ya tenía más de 1000 vistas. Carlos lo agarró y lo vio. Su cara, su risa, su frase completa. Todo. Y lo peor, el silencio de todos al final. Su rostro se puso rojo. «Esto no puede salir de aquí», dijo nervioso. Pero ya era tarde. Una joven en la fila comentaba en voz alta: «No manchen, ya va en 5000 vistas». Otra le respondió: «Se ve clarito cómo lo humilla, qué oso». Carlos intentó mantener la calma, pero ya no podía fingir que no estaba pasando nada. Llamó a uno de los guardias de seguridad y le pidió que fuera revisando si alguien más estaba grabando. Pero el daño ya estaba hecho. Mientras trataba de controlar la situación, su celular personal vibraba una y otra vez. Notificaciones de grupos, de colegas, incluso de un amigo de la universidad que trabajaba en otro banco. Todos con el mismo mensaje: «¿Eres tú el del video?». Afuera, Juan caminaba hacia su camioneta, un vehículo viejo pero bien cuidado. Se subió sin apuro, puso su carpeta en el asiento del copiloto y prendió la radio. No parecía molesto, solo pensativo. Mientras esperaba que el semáforo cambiara a verde, su celular vibró. Era un mensaje de su sobrino: «Tío, ¿ya vio el video? Se está haciendo viral». Juan lo leyó, lo dejó en visto y siguió manejando. No le interesaba eso, pero sabía que el mundo se mueve diferente cuando las cosas se ven en una pantalla. En cuestión de una hora, el video pasó de una red a otra. En WhatsApp circulaba en grupos de vecinos, de trabajadores,
incluso en uno de productores del campo donde varios conocían a Juan. ¿A poco ese es don Juan Martínez, el que tiene los invernaderos en San Felipe?, preguntó uno. El mismo. El banco se burló de él. El gerente ese tal Herrera. En Facebook la historia ya tenía título propio. El señor humilde que puso en su lugar al gerente mamón del banco. Comentarios llovían. Algunos defendían a Juan sin conocerlo. Otros criticaban la forma en que lo trataron. En Twitter, un periodista local retuiteó el video con una frase fuerte. Así trata la banca a los que sí generan riqueza de verdad. Los números subían sin control. Dentro del banco la situación era un caos disfrazado. Carlos se metió en su oficina y cerró la puerta. Respiró profundo y empezó a borrar fotos de sus redes. Cambió su estado en WhatsApp a no disponible y revisó si había alguna forma de eliminar el video. Intentó contactar a la joven que lo había subido, pero no recibió respuesta. Llamó a un amigo que trabajaba en la oficina de comunicaciones del banco a nivel regional. Necesito ayuda. Hay un video que está saliendo de contexto, dijo, intentando sonar tranquilo. El otro le pidió el link. Después de un silencio incómodo, le respondió con frialdad. Ya llegó a la oficina. El director general lo está viendo en este momento. Mejor prepárate para dar explicaciones. Los empleados en la sucursal empezaban a murmurar entre ellos. Algunos, que antes se reían de Juan, ahora lo defendían. ¿Sabías que ese señor tiene más dinero que todos nosotros juntos?, dijo uno. Y ni siquiera se molestó. Solo los puso en su lugar sin gritar. La cajera Carla no hablaba, pero dentro de ella se sentía mal. No solo por haber participado con su silencio, sino porque también se había sorprendido de ver a alguien como Juan con tanto dinero. Se dio cuenta de que ella también lo juzgó. En otro lado del banco, una clienta pidió hablar con el subgerente. Quiero dejar una queja formal. No puede ser que traten así a las personas por cómo se visten. El subgerente intentó calmarla, pero ya era tarde. El video estaba en todos lados, y la imagen del banco empezaba a mancharse. Una reportera local llegó a la sucursal cerca del mediodía. Preguntó por el gerente, pero nadie quiso hablar. Carlos se había encerrado y no respondía llamadas. Afuera, un par de personas grababan con sus celulares. Este es el banco donde se burlaron de un señor solo por vestirse humilde. Aquí está el famoso gerente, decía uno señalando el letrero con el nombre de la sucursal. La historia ya no era solo de Juan. Ahora era la historia de cómo una burla pública se convirtió en un escándalo viral. Y aunque muchos intentaban arreglarlo, el momento ya estaba grabado, compartido y comentado por miles. Y apenas era el inicio. El silencio en el banco no duró mucho. Apenas pasó el impacto de la viralización. Empezó lo verdaderamente incómodo. Carla, la cajera, seguía viendo la pantalla apagada, como si esperara que se encendiera sola. Tenía todavía en la mano la hoja que imprimió para Juan antes de que se fuera, y aunque no alcanzó a leerla completa, sí vio el número al centro. 8.643.000 pesos con centavos. Revisó 2 veces antes de imprimirla, porque creyó que había un error. Pero no, los datos eran correctos. La cuenta tenía años de antigüedad, movimientos constantes, depósitos grandes, todo en orden. 0 deudas, ningún préstamo. Era una cuenta sana, fuerte, con más dinero que cualquier otra que hubiera atendido ese mes. Y aún así, lo trataron como si no tuviera ni para un cajón. Carlos seguía en su oficina, sentado frente al monitor sin saber qué hacer. Movía el mouse, abría pestañas, hacía como que trabajaba, pero no podía concentrarse. Cada 5 minutos le llegaba una notificación nueva. El video seguía subiendo en vistas. Ya había sido compartido por una página de noticias locales y hasta una cuenta de memes con miles de seguidores. En los comentarios ya lo habían identificado. Lo llamaban arrogante, clasista, patán. Uno incluso lo comparó con un personaje de telenovela, esos que siempre terminan humillados al final. Tragó saliva, se recargó en la silla y pensó en cómo dar vuelta a todo eso antes de que llegara a los jefes grandes. Pero lo que no sabía era que ya había llegado. Mientras tanto, en una de las oficinas al fondo, Miguel, el subgerente,
Revisaba la misma cuenta en el sistema. Se la pidió a Carla después de notar que todos hablaban de la cifra. Abrió el expediente digital, con clave de seguridad especial, y se quedó sorprendido. No solo era el saldo, era todo lo que había detrás. Juan Martínez tenía otra cuenta empresarial en otra sucursal, ligada a una compañía agrícola registrada con su nombre. Además de eso, tenía inversiones a plazo, certificados de depósito, historial de pagos impecable y, lo más llamativo, no tenía representante financiero, no usaba tarjetas de crédito, no pedía préstamos. Todo lo manejaba él directamente, sin asesoría. ¿Y este señor nunca ha pedido nada?, preguntó en voz baja, sin que nadie lo oyera. Carla solo negó con la cabeza. Nunca lo había visto. Y mire todo eso. La noticia empezó a correr por el banco. Ya no eran solo murmullos de celular, ahora era información interna. Algunos empleados que se habían reído al principio, ahora revisaban las cámaras con nerviosismo, tratando de ver si salían en los videos. Otros se pasaban el nombre de Juan como si fuera un secreto de Estado. Juan Martínez, de San Felipe, tiene tierras, invernaderos, camiones, todo. Nadie lo podía creer, y todos decían lo mismo. No parecía. En la sala de espera, un señor mayor que había presenciado todo desde su asiento, le contó a una mujer lo que había visto. Cuando el gerente le gritó eso, el señor ni se inmutó, y cuando le dieron la hoja, la guardó como si nada. Dicen que tenía más de 8 millones. La mujer abrió los ojos. ¿Y por qué vendría vestido así? El señor se encogió de hombros. A lo mejor porque así se siente cómodo. No tiene que demostrarle nada a nadie. Esa frase quedó flotando en el aire. A partir de ahí, varios empezaron a recordar otras veces que llegaron personas sencillas y las hicieron esperar más, o cuando trataban mejor al que llegaba con saco, aunque no trajera ni saldo suficiente para un retiro. Carlos decidió salir de la oficina. Se arregló el saco, respiró hondo y caminó como si nada pasara. Quería recuperar el control. Se acercó a Miguel, que seguía con el expediente de Juan abierto en su monitor. ¿Qué estás viendo?, preguntó, intentando sonar casual. Miguel no lo miró. La cuenta del señor que atendiste tiene más dinero que el banco entero en esta sucursal. Carlos hizo una mueca. ¿Y qué? Seguro es un golpe de suerte. Vendió unas tierras o algo así. Miguel giró el monitor hacia él. No, lleva años con este saldo. Lo ha construido poco a poco. Tiene movimiento constante. Es un agricultor, pero de los pesados. Carlos apretó los dientes. No dijo nada más. Sabía que ya no tenía cómo justificar su actitud. Un joven del área de atención al cliente se acercó a Carlos con cara seria. Señor, la oficina central quiere hablar con usted. Acaba de llamar el director regional. ¿Vieron el video? Carlos se quedó quieto un segundo. Luego tomó su celular, entró a su oficina y cerró la puerta. Afuera, los empleados se cruzaban miradas. Nadie decía nada, pero todos sabían que algo grande iba a pasar. Mientras eso pasaba en el banco, en la casa de Juan, las cosas eran distintas. Su esposa, doña Lupita, estaba cocinando cuando su hijo le mostró el video en la tablet. Mira lo que subieron de papá. Ella lo vio con atención. No se rió, tampoco se molestó. Solo hizo una pausa, limpió sus manos con el delantal y dijo: «Ay, esos del banco. A ver si ahora sí lo tratan como se merece». Juan llegó un rato después. Se quitó las botas en la entrada, dejó la carpeta sobre la mesa y se fue directo al patio a revisar las cajas de verduras que iban a salir en la noche. No preguntó por el video, ni siquiera mencionó lo que había pasado. Para él era solo otro día más, aunque por dentro sabía que esa visita al banco cambiaría muchas cosas. Horas más tarde, el video llegó a un canal de televisión local. Lo pasaron como parte de un reportaje sobre la dignidad de las personas trabajadoras del campo. Mostraron imágenes de Juan saliendo del banco y sobrepusieron frases como «La humildad no tiene precio» y «Nunca subestimes a nadie». El banco, por su parte, no había emitido ningún comunicado. Carlos tampoco respondía mensajes. La cuenta de redes sociales de la sucursal fue cerrada temporalmente por la cantidad de comentarios negativos. El número de teléfono fue saturado por llamadas de personas preguntando si era cierto lo del video.
Y mientras todo eso pasaba, el nombre de Juan Martínez ya empezaba a sonar en lugares donde antes nadie lo conocía. Carlos no podía con la presión. El teléfono no dejaba de sonar. Su bandeja de correo estaba llena de mensajes con asunto urgente, y el grupo de directivos ya lo había etiquetado en una conversación donde le pedían explicaciones. Afuera, los empleados hablaban bajito, pero ya no se molestaban en disimular. Sabían que el gerente estaba en problemas. Carla, la cajera, seguía en su lugar pero ya no atendía clientes. El subgerente Miguel le había pedido que no usara su computadora hasta que llegara la gente de verificación interna. En ese momento, todo lo relacionado con la cuenta de Juan Martínez estaba bajo revisión directa, y no porque dudaran de Juan. Al contrario, querían asegurarse de que todo estuviera en regla para evitar otro error del banco. Lo que los asustaba no era la cuenta, era lo que representaba. Un escándalo viral que ya había puesto en la mira a toda la sucursal. Carlos intentó salir de la oficina, pero se detuvo antes de abrir la puerta. Caminó de un lado a otro con el celular en la mano. No sabía si debía llamar a Juan, pedirle una disculpa, enviar un comunicado. Quiso buscar el número del cliente en el sistema, pero al entrar su clave, la pantalla le dio acceso denegado. El acceso a la cuenta de Juan había sido bloqueado por el área de seguridad. Solo personal autorizado desde oficinas centrales podía entrar. Sintió un nudo en la garganta. Jamás le habían restringido el acceso a una cuenta de cliente, mucho menos por una situación como esta. Volvió a marcar a su contacto en la oficina regional, pero ya no le respondía. Le habían cerrado la puerta, literalmente. Mientras tanto, Miguel recibió la llamada que estaba esperando. Era el jefe de seguridad de operaciones bancarias. Le pidió que entrara a una videollamada con 2 supervisores y un representante legal. Miguel no estaba acostumbrado a este tipo de juntas, pero se sentó frente al monitor y activó la cámara. Los rostros serios del otro lado le confirmaron que el asunto era grave. No le preguntaron por su versión. Le pidieron los datos exactos de la cuenta, fecha de la visita de Juan, nombre completo del gerente presente, número de empleados en la sucursal, y si alguien más había accedido a la cuenta ese día. Miguel respondió con la mayor precisión posible. Cuando terminó, el supervisor legal le preguntó algo más directo. ¿La cifra es real? Miguel asintió. Sí, y no solo eso. El señor Martínez tiene más de una cuenta. Tiene inversiones activas, historial sólido, y todo perfectamente en orden. No hay ninguna irregularidad. Es uno de los clientes con mayor saldo en la región. Solo que nadie lo sabía, porque nunca había venido en persona. Del otro lado de la pantalla, el jefe de seguridad se acomodó los lentes y murmuró: «Ya revisamos. También tiene participación en una empresa agrícola que exporta, y parece que lo ha hecho solo. No figura en ningún escándalo. No hay deudas ni socios problemáticos. Es limpio». En ese momento, alguien tocó la puerta del banco. Era una mujer con gafete oficial, vestida con ropa formal, acompañada por un hombre con portafolio. Se identificaron como parte del equipo de auditoría interna. Venían a revisar todo lo relacionado con la atención al cliente durante las últimas 24 horas. Los empleados se miraron entre sí. Nunca en la vida habían tenido una visita sorpresa de ese tipo. Miguel los recibió, les ofreció una sala y les entregó todos los registros que pidieron. En una hora, los auditores ya tenían en su poder el video del circuito cerrado donde se veía a Carlos burlándose de Juan, las grabaciones de las cámaras, el registro de entrada de Juan Martínez y todos los movimientos de su cuenta. No hubo necesidad de exagerar nada. Todo estaba ahí, en video, en registros, en los ojos de todos los presentes. Carlos fue llamado a la sala. Caminó con el corazón acelerado. Al entrar, los auditores no lo saludaron. Le pidieron que se sentara. Uno de ellos sacó una tablet y le mostró el video. Carlos se quedó mirando sin decir palabra. Escuchó su propia voz riéndose. Vio a Juan parado frente a la ventanilla y escuchó esa frase que ya lo perseguía. «Si tiene saldo, yo le doy el doble». Cuando el video terminó, el auditor solo dijo: «Esto ha sido visto más de 500,000 de veces en redes sociales.
¿Tiene algo que decir? Carlos intentó explicar, pero todo sonaba a excusa. Dijo que fue un comentario sin intención de ofender, que no sabía quién era el cliente, que fue un malentendido. Los auditores no dijeron nada, solo anotaron en su tablet. Afuera, los clientes notaban la tensión. Uno preguntó si el banco iba a cerrar. Otro, más directo, se acercó a Carla y le preguntó en voz baja si era cierto que el viejito era millonario. Ella solo dijo que no podía comentar nada. Por dentro, Carla se arrepentía de no haber hecho algo en el momento. Ella había visto la cara de Juan cuando escuchó la burla. Había sido una mezcla de decepción y paciencia, como si ya supiera que eso iba a pasar, y como si le diera flojera contestar. Lo que más le había dolido era que lo trataron como si no mereciera estar ahí, y ahora todos veían que no solo merecía estar ahí, sino que era probablemente el único en todo ese banco que no debía explicaciones a nadie. Los auditores terminaron la revisión a media tarde. Carlos fue llamado a una segunda reunión, esta vez por videollamada con un alto directivo. La llamada fue corta. El director no sonaba molesto, sonaba decepcionado. Le dijo que por el momento quedaba suspendido de manera indefinida y que se iniciaría un procedimiento formal. Carlos intentó preguntar si podía defenderse. La respuesta fue simple. En este momento, lo que importa no es lo que usted quiera explicar, sino el daño que ya está hecho. Carlos salió de la sala con la cara pálida. Por primera vez en años, no tenía el control de nada, ni del banco, ni de su imagen, ni de lo que iba a pasar después. Caminó lento hacia su oficina, entró sin saludar a nadie y se sentó solo. Afuera, los empleados fingían seguir trabajando, pero todos sabían que el escándalo ya había cambiado todo. Nadie volvió a hablar en voz alta ese día, y en una de las oficinas, un sobre cerrado esperaba el sello oficial de Recursos Humanos. Dentro llevaba las primeras hojas del informe que recomendaba la destitución del gerente por maltrato, discriminación y comportamiento inapropiado hacia un cliente. El cliente que nadie vio venir. Juan no regresó al banco ese mismo día. No hacía falta. Él ya había dicho todo sin decir casi nada. Pero al día siguiente, a eso de las 9:30 de la mañana, su camioneta volvió a aparecer en el estacionamiento, con la misma calma, como si no hubiera pasado nada. Bajó con su sombrero en la mano, la misma camisa de cuadros, las botas bien puestas y esa carpeta azul bajo el brazo. Algunos empleados que lo vieron desde adentro se levantaron de inmediato. Carla fue la primera en notarlo y le avisó a Miguel, el subgerente, que justo estaba en una llamada con los auditores. «Juan Martínez está en la entrada», dijo con voz entre asombro y nervio. Miguel cerró la laptop sin pensarlo 2 veces y salió a recibirlo. La gente en el banco lo miraba diferente. Ya nadie se burlaba. Ya nadie lo veía como si no perteneciera. Ahora los ojos eran de respeto, de curiosidad, de esos que quieren saber más sin atreverse a preguntar. Juan entró tranquilo. Saludó a la señora de la limpieza, a la cajera de la otra vez, y se fue directo al escritorio de atención a clientes. Miguel lo interceptó con una sonrisa nerviosa. «Señor Martínez, buenos días. Soy Miguel, subgerente de la sucursal. ¿Le puedo ayudar con algo?» Juan lo miró y asintió con la cabeza. «Sí, vine a recoger una copia adicional de mi estado de cuenta, y quería ver si puedo mover unos fondos. Nada complicado». Miguel lo invitó a sentarse en una oficina más privada, no por protocolo, sino porque sabía que lo que Juan pidiera ese día tenía prioridad. Le ofreció agua, café, incluso le preguntó si quería algo del restaurante de enfrente. Juan solo dijo que no, que estaba bien. «Yo desayuno en mi casa», respondió con esa voz firme pero tranquila que empezaba a hacerse familiar entre los empleados. Miguel encendió la computadora y empezó a verificar la información. Le mostró a Juan el resumen de su cuenta, los movimientos recientes, todo perfectamente en orden. Juan asintió, revisó con calma y luego dijo: «Mire, no vengo con coraje ni con reclamos, pero sí quiero hablar, solo un poco». Miguel se puso derecho en la silla. «Por supuesto, lo escucho». Juan se acomodó, apoyó los brazos en el escritorio y habló sin apuro. «Toda mi vida he trabajado con la tierra, sembrando, regando, cosechando.
Empecé con un terreno prestado y un burro viejo que ni jalaba bien. Me levantaba a las 4 de la mañana y me acostaba hasta que oscurecía. Vendía en los tianguis, en las esquinas, en las ferias. Años pasaron antes de que pudiera comprar mi primer camión. Años. No fue suerte, no fue herencia, no fue un golpe de suerte como muchos piensan. Fue trabajo, trabajo que no se ve, porque la gente cree que uno tiene que traer reloj caro o corbata para ser alguien. Pero le voy a decir algo, joven. Yo nunca vine a este banco a que me hicieran sentir menos. Nomás vine por mi saldo. Pero se rieron. Se burlaron de mis botas, de mi sombrero, de mi forma de hablar, y no me molestó porque ya estoy acostumbrado. Lo que sí me dio tristeza es ver cómo la gente sigue juzgando sin saber nada. Miguel no dijo una palabra, solo bajó la mirada. Juan continuó. Yo no necesito que me aplaudan, ni que me traten como rey, pero mínimo, como ser humano, porque no importa si traigo millones o 50 pesos, sigo siendo el mismo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que el gerente, el señor que se burló, ni siquiera me preguntó qué necesitaba, solo me usó para lucirse. Y eso, joven, eso no se hace. Miguel asintió despacio. Tiene toda la razón, señor Martínez. Le ofrezco una disculpa sincera, a nombre del banco y de todos los que trabajamos aquí. Juan lo miró. Usted no me hizo nada. No tiene que disculparse. Solo haga su trabajo bien. Y dígales a todos los que trabajan aquí que la próxima vez que vean entrar a alguien como yo, piensen 2 veces antes de reírse, porque uno nunca sabe quién está parado del otro lado del escritorio. La sala se quedó en silencio unos segundos. Miguel respiró profundo. ¿Quiere mover fondos? Dígame qué necesita y se lo resolvemos de inmediato. Juan sonrió apenas. Sí, quiero abrir una cuenta empresarial nueva. Tengo un proyecto grande en puerta. Vamos a exportar productos orgánicos a Estados Unidos. Ya tengo todo listo. Solo necesito una cuenta para manejar esa parte. Pero eso sí, quiero que esté a mi nombre y que nadie más tenga acceso, porque no me vuelvo a fiar de que alguien meta mano donde no debe. Miguel tomó nota. Por supuesto, yo mismo me encargo de eso. Mientras preparaban la documentación, algunos empleados se acercaban discretamente para mirar por la ventana de la oficina. Carla se acercó con papeles y bajó la voz. ¿Le puedo ofrecer algo más, señor Martínez? Juan la reconoció. Gracias, joven. Usted fue amable desde el inicio. No se preocupe, pero le voy a decir una cosa. Nunca se ría cuando vea a alguien humilde, porque puede estar frente a alguien que tiene más historia que usted se imagina. Carla asintió, con los ojos un poco rojos, y se fue en silencio. 1 hora después, Juan salió del banco con los papeles en mano, el nuevo contrato firmado y la cuenta empresarial lista para operar. Antes de subir a su camioneta, volteó a ver el edificio y soltó una pequeña risa. Tantas vueltas que da la vida, dijo para sí mismo. Pero justo cuando estaba por arrancar, su celular vibró. Era una llamada de un número desconocido. Dudó un segundo. Luego contestó. Señor Juan Martínez, le habla la secretaria del director de Desarrollo Económico del Estado. Están muy interesados en conocer su proyecto de exportación. ¿Cree que pueda venir a la capital mañana? El director quiere platicar con usted personalmente. Juan se quedó callado unos segundos. Luego respondió con calma. Claro que sí. Dígale que yo paso temprano. No tengo problema. Colgó la llamada, encendió la camioneta y arrancó sin prisa. Mientras se alejaba del banco, los empleados lo seguían viendo por la ventana. Ya no lo veían como el señor del sombrero. Ahora lo veían como el hombre que les dio la lección más grande que habían vivido en años. Sin gritar, sin exigir, sin venganza. Solo hablando claro, con la frente en alto, como los que saben lo que valen, aunque los demás tarden en darse cuenta. Desde que Juan entró por segunda vez al banco, se notaba algo diferente en el aire. La gente se enderezaba en sus sillas, los empleados hablaban menos, se notaba en sus caras que ya no sabían cómo comportarse frente a él. No sabían si sonreír, si quedarse callados, si ofrecerle algo, o mejor dejarlo en paz. Era como si de pronto todos hubieran entendido que ese señor con botas y camisa de cuadros no era cualquier cliente. Había pasado de ser el viejito del sombrero
a convertirse en el hombre que todos respetaban sin que él tuviera que alzar la voz. Los rumores seguían corriendo dentro del banco. Se decía que Juan tenía tierras que llegaban hasta donde ya no se veía el monte, que tenía camiones con su nombre, que había rechazado trabajar con políticos, que exportaba más verduras que varias cadenas grandes. Algunos exageraban, otros inventaban, pero todos coincidían en una cosa: el trato que le dieron el primer día fue una vergüenza, y ahora querían arreglarlo, aunque ya no supieran cómo. Ese día, mientras Juan hablaba con Miguel, el subgerente, el teléfono de recepción no dejaba de sonar. Llamaban periodistas, oficinas de otras sucursales, incluso del corporativo. Querían saber si Juan había regresado, si pensaba hablar con los medios, si había iniciado alguna queja legal. Miguel respondía con la misma frase: el señor Martínez no busca escándalo, solo quiere que lo dejen trabajar en paz. Pero por dentro sabía que el daño ya estaba hecho, y que cualquier cosa que dijera Juan ahora tendría más peso que cualquier campaña de relaciones públicas. Después de firmar el contrato de su nueva cuenta, Juan se puso de pie y agradeció con un apretón de manos. Gracias por la atención, joven. Y dígale a los de arriba que no me interesa demandar a nadie, pero sí voy a estar atento, porque no quiero que otro como yo pase por lo mismo. Miguel lo acompañó hasta la puerta de la oficina y lo despidió como si se fuera un inversionista millonario. Estamos para servirle, don Juan, lo que necesite de verdad. Cuando Juan salió, Carla se levantó de su lugar y lo alcanzó con un café que mandó traer de una cafetería de enfrente. No es del banco, señor. Lo mandé comprar. Espero que le guste. Juan la miró y aceptó el vaso de cartón con una sonrisa ligera. Gracias, joven. No era necesario, pero se agradece. Una clienta que esperaba en la fila se acercó con timidez. ¿Usted es el del video? Juan volteó y respondió con voz firme: soy el del sombrero. La mujer se rió con nervios y le dijo que su esposo trabajaba en el campo, que ojalá todos fueran como él. Juan solo agradeció con la cabeza y siguió su camino. En cuanto se fue, todo el banco pareció exhalar, como si se les hubiera quitado un peso de encima. Pero no era alivio, era respeto. Un tipo de respeto que no se puede fingir, que nace cuando uno se da cuenta de que estuvo equivocado y ya no tiene forma de esconderlo. Carla regresó a su lugar, pero no podía dejar de pensar en cómo un hombre con tan pocas palabras había puesto de cabeza todo. Lo que más le sorprendía no era la cantidad de dinero que tenía, ni sus tierras, ni su proyecto. Lo que más la había marcado era su calma. Juan no había pedido disculpas, no había exigido nada, no había reclamado frente a todos. Solo había hablado cuando era el momento justo, y con eso bastó. Esa misma tarde, el banco mandó a imprimir unos nuevos carteles de atención al cliente. Ahora decían: todos los clientes son importantes, sin excepciones. Pusieron uno en la entrada, otro en cada escritorio, y uno gigante detrás de las ventanillas. Miguel sabía que eso no iba a borrar lo que pasó, pero al menos era un pequeño paso para empezar a cambiar el ambiente. También dio una orden directa a todos los empleados: si vuelve a entrar alguien con aspecto humilde, lo atienden igual que a cualquiera, y si no lo hacen, se van. Así de simple. La reacción en redes no bajaba. Cada nuevo comentario sumaba más presión a la imagen del banco. Algunos influencers ya hablaban del tema en videos con miles de reproducciones. Uno de ellos incluso hizo un análisis completo del trato que se le da a la gente humilde en las instituciones financieras. Nombró al banco, mostró el video original y cerró con una frase que se volvió viral: no juzgues por las botas, porque puedes estar frente al dueño del rancho entero. Esa frase se volvió hashtag, camiseta y hasta sticker para carros en menos de 3 días. A todo esto, Carlos Herrera seguía suspendido. No se presentó en la sucursal ni respondió llamadas. En su casa, las cosas tampoco estaban bien. Su esposa estaba molesta por la vergüenza pública. Su hijo había visto el video en la escuela y lo molestaban por eso. Y su madre, desde Veracruz, le mandó un mensaje que lo dejó helado. Con razón nunca te creí cuando decías que eras muy importante. Carlos se sentía atrapado. Nunca pensó que una frase dicha en tono de burla lo pondría al borde de perder todo. Y lo peor de todo
era saber que él mismo se metió en ese problema. Nadie más. Al día siguiente, Miguel recibió una llamada desde oficinas centrales. Querían que preparara un informe detallado sobre el caso de Juan Martínez. No solo por el escándalo, sino porque el mismo Consejo de Administración quería saber quién era ese cliente que, sin pedir nada, había movido tanto. Querían conocerlo. Y más allá de eso, querían entender cómo era posible que nadie supiera quién era hasta que el escándalo reventó. Miguel colgó, respiró hondo y pensó que, de alguna manera, ese hombre les estaba enseñando a todos lo que no habían aprendido en años de cursos, manuales y capacitaciones. En el pueblo, la historia ya se contaba en todos lados, en la panadería, en la barbería, en la escuela, en el tianguis del domingo. Algunos decían que Juan había planeado todo como una especie de venganza silenciosa. Otros aseguraban que ni enterado estaba de lo viral que se volvió. Pero los que lo conocían bien sabían la verdad. Juan no necesitaba armar shows. Él era así, tranquilo, directo y con los pies en la tierra. Por eso su respuesta no fue con gritos, ni con insultos, fue con hechos. Y eso, sin buscarlo, se convirtió en la respuesta más fuerte que el banco pudo haber recibido. Juan estaba por subirse a su camioneta. Acababa de salir del banco después de firmar los papeles para abrir su nueva cuenta empresarial. Le habían ofrecido todo tipo de atenciones, incluso un gerente exclusivo, y aunque él no pidió tanto, aceptó lo necesario. Guardó los papeles en su carpeta azul, la misma de siempre, y se colocó el sombrero con una mano tranquila. Antes de meter la llave en la puerta, su celular empezó a sonar. El tono era el mismo de siempre, un ring sencillo, sin música ni ruidos raros. Juan sacó el teléfono del bolsillo de su camisa y miró la pantalla. Número desconocido. Dudó un momento. Pensó en colgar, pero algo en su intuición le dijo que contestara. Bueno, sí. La voz del otro lado era formal, pero no arrogante. Un hombre joven, de tono amable y pausado. ¿Don Juan Martínez? Él habla, respondió, sin apuro. Le habla Arturo Salgado, secretario particular del director estatal de Desarrollo Económico. Nos gustaría hablar con usted. Bueno, no solo hablar. El director quiere conocerlo en persona, si usted está de acuerdo. Juan frunció el ceño. No era común que lo llamaran de una oficina de gobierno, y menos para algo así. Por un momento pensó que podía ser una broma, o uno de esos intentos de estafa, pero la voz del hombre sonaba firme, segura, sin rodeos. ¿Y para qué me quiere conocer? Nos llegó información sobre su proyecto de exportación agrícola. Sabemos que está a punto de iniciar operaciones con productos orgánicos y queremos explorar la posibilidad de apoyarlo en algunos aspectos logísticos y de infraestructura. Incluso podríamos vincularlo con compradores en el extranjero. La intención es trabajar juntos, si usted está dispuesto, claro. Juan se quedó en silencio unos segundos. Miró hacia el banco, luego hacia el volante de su camioneta, luego al cielo. Todo estaba pasando demasiado rápido. Ayer lo humillaron por su apariencia, y hoy lo buscaban desde oficinas importantes. No dijo nada por un rato. ¿Y de dónde sacaron ustedes lo que yo estoy haciendo? Digamos que las redes hablan, don Juan. Pero no fue solo eso. Algunos productores de su zona nos han hablado muy bien de usted. Y bueno, el video también llegó a nosotros. Supimos quién era usted en cuanto revisamos su expediente como empresario. No estamos hablando con cualquiera. Sabemos que tiene una empresa registrada, que cumple con todo y que lleva años trabajando sin hacer ruido. Eso vale mucho. Por eso queremos que venga. El director quiere escucharlo directamente, no por el escándalo, sino por su visión. Juan soltó un suspiro leve. No estaba acostumbrado a ese tipo de llamadas. A él le gustaba trabajar sin depender de nadie, pero algo en la forma en que lo decían, en la seriedad con la que lo estaban buscando, le hizo pensar que tal vez era el momento de abrir una nueva puerta. Tal vez sí valía la pena escuchar. ¿Y cuándo quieren que vaya? Si a usted le parece bien, mañana a las 11 de la mañana, en la oficina del centro de gobierno. Le vamos a mandar un chofer para que no se preocupe por el camino. También le enviaremos por correo electrónico los datos del encuentro. Solo necesitamos una confirmación suya. Mire, joven,
Yo no uso mucho eso del correo electrónico. Mejor mándenme los datos por WhatsApp. Ahí se los recibo. Y dígale al director que sí, que mañana paso a verlo. Pero no voy a ir de traje. Yo así como ando, así llego. El hombre del otro lado soltó una pequeña risa. No se preocupe, don Juan. Justo por eso queremos conocerlo. Juan colgó. Se quedó sentado en la camioneta un rato, sin arrancar. Miraba fijo hacia adelante, como si su mente estuviera buscando las piezas para entender lo que estaba pasando. De estar formado en una fila como cualquier cliente más, ahora lo estaban invitando desde oficinas del Estado para hablar de negocios. Apretó los labios, pensó en su abuelo, en su padre, en todo lo que pasaron para mantener el campo vivo. Y ahora era él quien podía abrir caminos que nunca imaginó. Esa tarde, cuando llegó a su casa, su esposa, doña Lupita, lo notó más callado que de costumbre. ¿Todo bien, Juan? Sí, solo que mañana me quieren ver en la capital, en una oficina del gobierno. Ella dejó el cuchillo con el que estaba partiendo verduras y volteó a verlo. ¿Por qué? Dicen que quieren apoyar el proyecto, lo de la exportación, y que el mero director quiere platicar conmigo. ¿Y tú qué piensas? Juan se encogió de hombros. Pues que si me quieren ayudar sin meter las manos donde no deben, los escucho. Pero yo no voy a cambiar mi forma de ser. No voy a dejar que nadie venga a decirme cómo hacer lo que llevo años haciendo bien. Doña Lupita asintió, sin decir más. Ella conocía a su esposo. Sabía que si aceptaba ir, era porque sentía que valía la pena. Y también sabía que Juan no se dejaba impresionar por nadie, ni por cargos, ni por trajes, ni por palabras bonitas. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, una camioneta negra con logotipo oficial se estacionó frente a su casa. Juan ya estaba listo. Traía puesta su mejor camisa de cuadros, limpia y bien planchada, las botas recién boleadas, el sombrero de siempre, y en la mano, su carpeta azul. Subió sin prisa, saludó al chofer, y mientras el vehículo tomaba el camino hacia la capital, Juan miraba por la ventana los sembradíos, los cerros, los caminos que conocía de memoria. Pensaba en cómo había cambiado todo en tan poco tiempo, pero al mismo tiempo, sentía que nada había cambiado dentro de él. Seguía siendo el mismo. En el camino, el chofer, un joven de unos 30 años, intentó entablar conversación. ¿Y usted qué va a hacer allá, don Juan? Me van a ofrecer algo, pero aún no sé si voy a aceptar. ¿Y qué le van a ofrecer? No lo sé, pero más que lo que digan, voy a fijarme en cómo me lo dicen. El chofer asintió, como si entendiera, aunque no supiera bien qué decir. Juan volvió a mirar por la ventana. Ya se veía a lo lejos la ciudad, edificios altos, coches en todos lados, ruido, prisas. Nada que ver con la paz del campo, pero él iba tranquilo. No porque no sintiera nervios, sino porque sabía quién era. Sabía de dónde venía, y eso nadie se lo podía quitar. Carlos llegó ese lunes al banco con los hombros bajos, la mirada cansada y el corazón hecho nudo. No era ni la sombra de aquel gerente seguro de sí mismo, que se paseaba entre escritorios, revisando todo con aires de grandeza. Desde que lo suspendieron temporalmente, no había podido dormir bien. Los comentarios en redes seguían, su nombre seguía sonando mal, y su cara, recortada del video que ya le daba vueltas al país, se había convertido en el ejemplo perfecto de lo que no debía hacer alguien con poder. Cada vez que entraba a alguna página, ahí estaba, congelado en el momento en que se burlaba de Juan. Y esa frase maldita, si tiene saldo, yo le doy el doble. Ya no solo lo perseguía en su cabeza, ahora era un meme. Volvió a la sucursal con la esperanza de recuperar algo de control. Aunque fuera su lugar en el escritorio, su silla, su computadora, quería al menos parecer que todo seguía normal. Pero desde que cruzó la puerta, supo que eso ya no iba a pasar. Lo primero que notó fue que la gente ya no lo miraba igual. Los empleados no le dirigían palabra. Nadie lo saludó. Miguel, el subgerente, ni siquiera se levantó al verlo. Solo le dio un leve asentimiento con la cabeza y siguió trabajando. Era como si Carlos ya no existiera. Apenas se estaba sentando en su escritorio cuando recibió la llamada. Era de la oficina central, no del jefe de sucursal.
no del regional. Era el jefe de supervisión nacional. Uno de esos nombres que solo se mencionaban en reuniones importantes. La voz del otro lado fue fría y clara. Carlos Herrera, preséntese en punto de las 12 en la sala de juntas del edificio corporativo. Traiga su versión por escrito, todos los documentos relacionados con el caso Martínez y cualquier otra información que considere relevante. Carlos sintió cómo se le helaba el cuerpo. Esa no era una reunión común. Eso era algo serio, definitivo. Colgó el teléfono sin decir mucho. Solo alcanzó a ver cómo Carla, desde su módulo, lo miraba de reojo. La misma Carla que lo había admirado alguna vez. La misma que ahora ni siquiera lo respetaba. Tragó saliva, abrió su maletín y empezó a juntar papeles. A las 12 en punto estaba frente al edificio corporativo, vestido impecable, con el mismo saco gris de siempre, pero esta vez no con el pecho inflado, sino con el corazón apretado. En la sala lo esperaban 5 personas, 3 directivos, un abogado interno y un representante del área de ética laboral. Le ofrecieron asientos sin sonreír, sin cortesías, solo el silencio. «Señor Herrera», dijo uno de los directivos, serio, «esta reunión es para abordar la situación generada en su sucursal con el cliente Juan Martínez. Ya tenemos el material audiovisual, los informes de sus compañeros, las notas internas y las reacciones del público. Lo escuchamos». Carlos intentó explicar. Dijo que fue un comentario fuera de lugar, que no supo quién era el cliente, que se sintió presionado por el ritmo del día, que nunca fue su intención ofender a nadie, que el señor Juan nunca se identificó como alguien importante y que por eso no se le trató con la atención que ahora reconocían merecía. Pero a cada frase que decía, los rostros seguían igual, fríos, serios. El abogado lo interrumpió. «No estamos aquí por la cantidad de dinero del cliente, señor Herrera. Estamos aquí porque usted, siendo representante del banco, trató con burla y desprecio a un cliente solo por su apariencia. Eso está en el reglamento interno como conducta discriminatoria». El representante de ética fue más directo, y lo hizo en público, enfrente de empleados, de clientes, y con cámaras de seguridad captando todo. Y como si eso no fuera suficiente, esa grabación se hizo viral, dañando la imagen del banco a nivel nacional. Tenemos más de 1000 quejas en redes sociales, solicitudes de entrevistas, artículos en medios, y todo por una sola frase. Carlos se quedó callado. En ese momento entendió que no importaba cuántos números había logrado, cuántos bonos había ganado, ni cuántas metas había superado. Todo se vino abajo en segundos, por su propia lengua. Le pidieron que entregara su gafete, la computadora y las llaves de la oficina. No lo acompañaron con escoltas, pero lo dejaron claro. No podía regresar a la sucursal, y que se iniciaría un proceso interno que probablemente terminaría con su despido formal. Al salir del edificio, Carlos se sintió liviano, pero no por algo bueno. Era una liviandad amarga, como cuando pierdes algo que dabas por hecho. Caminó por la acera sin rumbo claro. Le temblaban las manos. El sol le pegaba en la cara, pero no lo sentía. Todo lo que había construido en años, tirado por un momento de burla estúpida. Mientras tanto, en la sucursal, Miguel recibió la notificación oficial. Carlos Herrera había sido retirado de su cargo mientras se resolvía su situación. Aunque la mayoría de los empleados ya lo esperaban, leerlo por escrito fue otra cosa. Se armó un pequeño murmullo. Nadie lo celebró. No había aplausos, ni sonrisas grandes. Lo que había era un tipo de alivio silencioso, como si alguien hubiera cerrado por fin una puerta que llevaba años estorbando. Carla fue a guardar sus cosas al locker, y al abrirlo, vio un pequeño recado pegado adentro. Era una nota que ella misma escribió hace meses, cuando Carlos la regañó por atender muy bien a un señor que llegó en bicicleta. En la nota decía: «Nunca sabes quién es la persona frente a ti. Trata bien a todos». Se la guardó en el bolsillo y regresó a su lugar. Ese mismo día, el banco mandó un comunicado interno a todas las sucursales. Hablaban de un nuevo enfoque en la atención, de reforzar valores, de no repetir errores. Pero entre líneas, todos sabían lo que decían en realidad.
que lo de Juan Martínez fue una sacudida, y que quien no entienda que el respeto no se gana con trajes, sino con humildad, se va a quedar fuera. Esa noche, Carlos llegó a su casa sin fuerzas. Su esposa no le preguntó nada. Solo le dejó la cena servida y se encerró en el cuarto. Su hijo no bajó, y él se quedó solo en la sala, mirando el techo, con el saco colgado en la silla y las manos vacías. La televisión estaba prendida sin volumen. En la pantalla, casualmente, pasaban una nota sobre el respeto en los servicios bancarios. Y ahí, otra vez, apareció el video. Su cara, su voz, su caída. Después de la caída de Carlos Herrera, como siempre pasa cuando alguien poderoso tropieza, comenzaron a salir historias que muchos ya conocían, pero que antes se decían en voz baja o simplemente se ignoraban. Lo que antes eran chismes sueltos entre pasillos, ahora se convertían en testimonios firmes. El banco ya no podía hacerse de la vista gorda. Con el escándalo fresco y la presión del público encima, las oficinas centrales ordenaron una investigación interna más profunda. Querían saber si lo que se decía del exgerente tenía fundamento, o si solo era ruido por el escándalo con Juan, y lo que encontraron fue suficiente para terminar de derrumbar lo poco que quedaba de su imagen. Carlos tenía fama desde hace años, no en el buen sentido. Era de esos que sabían hablar bonito con los jefes y mostrarse impecable en las juntas importantes, pero que trataban con la punta del pie a quienes no podían defenderse. Cuando llegó a esa sucursal, hace casi 5 años, venía con recomendaciones. No porque fuera brillante, sino porque tenía buenos amigos en el corporativo. Uno de ellos incluso era compadre de un alto directivo. Así que desde el primer día entró con poder, de esos que se notan, aunque no se digan. Al principio, los empleados intentaron darle el beneficio de la duda. Se decía que tenía experiencia, que había trabajado en ciudades grandes, que venía a levantar los números. Y sí, los números mejoraron, pero también subieron las quejas. En las primeras semanas ya se había enfrentado con 2 cajeras por no ser lo suficientemente rápidas. Regañó en público a un mensajero por equivocarse en un depósito y llamó la atención a una clienta mayor porque olía a fritanga. Esa frase se quedó grabada entre varios empleados. La mujer salió del banco llorando ese día, pero nadie se atrevió a reportarlo, porque Carlos tenía a quien llamar si las cosas se ponían feas. Carla, la cajera que atendió a Juan, recordó un día en que un joven campesino llegó con tierra en las botas y Carlos ordenó que limpiaran el piso de inmediato, porque eso da mala imagen. Nadie dijo nada. Ella solo siguió contando billetes, pero lo recordó, y ahora que veía todo lo que había salido a la luz, entendía que el desprecio de Carlos no era un accidente, era parte de él, siempre lo fue. La investigación interna sacó más cosas. Se encontraron correos electrónicos donde Carlos hablaba mal de algunos empleados, llamándolos mediocres o poca cosa, aunque nunca lo hacía directo, siempre con palabras disfrazadas. También había quejas formales archivadas, unas 3, por parte de clientes que se sintieron maltratados. Una de esas venía de una señora que había pedido ayuda para entender un estado de cuenta y a la que Carlos ignoró completamente, diciéndole que eso lo podía leer cualquiera con primaria terminada. La queja fue minimizada en su momento, pero ahora, con todo lo que estaba pasando, esas quejas se leían distinto. Ya no eran casos aislados, eran señales claras de un patrón. Un excompañero suyo, de otra sucursal donde Carlos trabajó antes, llamó directamente al corporativo. Les dijo que no le sorprendía nada, que Carlos siempre fue igual, que una vez le negó un crédito a un señor porque se veía pobre, aunque cumplía con todos los requisitos, que hizo comentarios burlones frente a empleados con menos estudios, que se creía más que los demás solo por usar saco caro y hablar con palabras rebuscadas, pero que eso sí, cuando había que hacerle la barba a los jefes, era el primero en llevar café y decir que todo iba perfecto. En redes sociales también empezaron a aparecer historias. Un ex empleado compartió en Twitter cómo Carlos lo despidió después de que él se quejara por el maltrato constante.
Me dijo que si no aguantaba la presión, mejor me fuera a vender chicles al mercado. El tuit se hizo viral. Otro contó que lo escuchó decir una vez que los clientes más molestos siempre son los que huelen a campo. Historias que antes se quedaban guardadas en rincones de oficina, ahora salían con nombre y apellido. Lo más duro fue cuando uno de los guardias del banco, un señor de más de 50 años que llevaba tiempo trabajando ahí, dio su versión a los auditores internos. Contó que Carlos le prohibía saludar a los clientes de vestimenta informal, y que incluso le dijo que si veía entrar a alguien con cara de pedir dinero, debía hacer como que no lo veía. Eso, para Juan, había pasado sin que él se enterara. Pero ahora quedaba claro que no era un malentendido ni una actitud aislada. Era una forma de ser, fría, clasista y completamente fuera de lugar. Los directivos del banco, que al principio habían querido manejar el tema con discreción, entendieron que ya no había forma de defenderlo. Carlos Herrera no era solo el hombre que se burló de un cliente en video. Era un gerente con antecedentes de maltrato, desprecio y soberbia. Lo que Juan despertó con su silencio y dignidad fue mucho más que una vergüenza viral. Fue una sacudida que obligó a todos a mirar lo que por años dejaron pasar. La carta de despido llegó una semana después, con el sello oficial y una lista detallada de razones: conducta discriminatoria, maltrato a empleados, daño a la imagen institucional, incumplimiento del código ético. No había marcha atrás. Su salida era definitiva. Carlos la leyó solo, sentado en la misma sala donde unos días antes había intentado justificar su conducta. Ya no tenía a quién llamar. Su compadre del corporativo había renunciado meses antes por un escándalo propio. Y los pocos amigos que tenía en la empresa ahora ni siquiera contestaban los mensajes. Al salir del banco por última vez, nadie lo despidió. Nadie salió a defenderlo. Caminó solo por el pasillo principal, con su maletín en la mano, sin mirar a nadie. Algunos empleados lo vieron pasar, pero bajaron la vista, no por respeto, sino por cansancio, por esa sensación de que, por fin, alguien que hacía daño se iba. En el estacionamiento, se subió a su carro sin decir palabra. No arrancó de inmediato. Se quedó ahí, con las manos en el volante, viendo hacia el frente. El mundo seguía igual. El sol brillaba, la gente caminaba, los autos pasaban, pero para él todo se había detenido. No porque lo despidieran, sino porque lo descubrieron, porque por primera vez el poder que tanto presumía no pudo esconder lo que realmente era. 2 semanas después de la salida definitiva de Carlos Herrera, la sucursal del banco donde todo había empezado ya no era la misma. El aire se sentía diferente. La tensión que antes se podía cortar con cuchillo, ahora se había ido, como si alguien hubiera abierto una ventana después de mucho tiempo. El ambiente, que solía estar lleno de órdenes secas, miradas incómodas y empleados que caminaban de puntitas para no molestar al jefe, ahora tenía otro ritmo, más ligero, más humano. Las personas sonreían un poco más. La música ambiental se escuchaba por primera vez en meses, y lo más notorio de todo, los clientes humildes ya no eran vistos como estorbo. La llegada de la nueva gerente ocurrió una mañana de lunes. Nadie sabía con certeza quién era, solo que el corporativo había mandado a alguien con perfil diferente. No venía de una oficina con aire acondicionado, ni de una carrera rápida por favores políticos. Era una mujer joven, de unos 35 años, cabello lacio, amarrado en una trenza sencilla, sin maquillaje exagerado ni trajes costosos. Traía una mochila en lugar de portafolio. Su nombre, Laura Mejía. Entró saludando a todos por su nombre, aunque no los conocía. Había revisado uno por uno los expedientes de los empleados antes de llegar. Eso impactó. El primer día, no se metió a la oficina grande. Se sentó en una mesa común, al lado de Carla y otro cajero, a observar cómo funcionaba todo. Anotaba cosas, preguntaba detalles, ofrecía ayuda. Miguel, el subgerente, al principio no sabía qué pensar. Estaba acostumbrado a que el jefe llegara con órdenes, con prisa y sin escuchar a nadie. Laura, en cambio, preguntaba cómo estaba su familia antes de hablar de trabajo. Le pidió que le contara todo lo que había pasado con el caso de Juan Martínez,
pero sin documentos, sin reportes. Solo cuéntamelo como si se lo dijeras a tu hermana, le dijo. Miguel lo hizo, y Laura escuchó sin interrumpirlo. Ese mismo día, Laura pidió una reunión con todos los empleados, desde el guardia de la entrada hasta la encargada de limpieza. La cita fue en la sala común, sin formalidades. Se sentó en una silla como cualquiera, cruzó las piernas y dijo: «No vengo a arreglar lo que ustedes no rompieron. Vengo a hacer que este lugar funcione como debe ser, donde nadie se sienta menos, ni adentro ni afuera». Las caras de los empleados cambiaron. Nadie se lo esperaba. Habían pasado tanto tiempo agachando la cabeza que ya se les había olvidado lo que era sentirse escuchados. Laura fue clara. Iban a implementar una nueva política interna, no solo por la presión del escándalo, sino porque era lo correcto. Iban a comenzar por algo básico: cambiar la forma de tratar a la gente. No importaba si entraba un empresario en camioneta nueva o una señora con sandalias de plástico. Todos iban a recibir el mismo trato. Les dijo que el respeto no se entrena, se practica, y que el que no estuviera dispuesto podía buscar otro lugar donde trabajar. Además, lanzó una iniciativa nueva: cliente primero, prejuicio nunca. Iban a colocar buzones de sugerencias, abrir un canal de comunicación directo con los clientes y realizar pequeñas reuniones mensuales para evaluar el trato al público. También mandó quitar la pared de cristal que separaba las oficinas principales del área de atención. No somos jefes mirando desde arriba, somos parte del mismo equipo, dijo. Ese simple cambio provocó más impacto del que esperaba. Los días pasaron y la clientela lo notó. La gente entraba con menos miedo. Los adultos mayores ya no sentían que les hablaban rápido y con impaciencia. Los campesinos de las zonas cercanas comenzaron a recomendar la sucursal entre ellos. Algunos incluso se acercaban con curiosidad, preguntando si de verdad ahí trabajaba la nueva jefa que no usaba saco. Laura, cuando podía, se acercaba a saludarlos. Les preguntaba en qué podía ayudarlos. Les ofrecía agua. A veces hasta les platicaba del clima, como si fueran vecinos. No era teatro. Ella hablaba así porque conocía la vida del campo. Un secreto que pocos sabían era que Laura venía de una familia humilde. Su papá había trabajado como jornalero en el norte. Su mamá vendía tamales en un puesto ambulante. Ella estudió becada, trabajando en las tardes para pagarse el camión y la comida. Sabía lo que era que te miren raro por cómo vistes. Sabía lo que se sentía llegar a un lugar y que nadie te tome en serio por traer las manos manchadas de tierra. Por eso, cuando vio el video de Juan por primera vez, supo que quería encargarse de esa sucursal, no para arreglar su imagen, sino para cambiarla desde el fondo. Una tarde, mientras Laura revisaba unos informes, Carla se acercó con un café. Le dijo que quería agradecerle, porque desde su llegada ya no iba al trabajo con el nudo en la garganta, que ya no soñaba con gritos ni con equivocarse por miedo. Laura la miró y le dijo algo simple: «Tú eres buena en lo que haces. Solo necesitabas un lugar donde te dejaran demostrarlo». Carla se fue con los ojos brillosos. Unos días después, Laura recibió una llamada especial. Era Juan Martínez. Le hablaba desde su casa. Quería avisarle que pronto regresaría a hacer un movimiento grande en la cuenta empresarial que había abierto. Laura se puso de pie al escucharlo, no por nerviosismo, sino por respeto. Juan le dijo que estaba contento con el trato que había recibido en su última visita, que había notado el cambio y que agradecía que no lo trataran distinto por lo que tenía, sino por lo que era. Laura le respondió con sinceridad: «Don Juan, lo mínimo que podemos hacer es atenderlo como merece, a usted y a todos los que entran por esa puerta. No se preocupe, cuando venga, yo misma lo voy a recibir. No hace falta tanta atención», respondió Juan con una risita. «Pero le agradezco la llamada. Se nota que ahora sí hay otra cabeza aquí». Colgaron con un respeto mutuo que no necesitaba palabras adornadas. Ese mismo día, Laura mandó hacer una placa sencilla que colocaron en la entrada del banco. No era para presumir ni para figurar, solo decía: «Aquí, todos valen igual». Y con eso, esa sucursal, que alguna vez fue símbolo de prepotencia y desprecio,
empezó a ser reconocida por algo completamente distinto. El cambio ya no era solo una orden desde arriba, era una forma nueva de mirar al que entra con sombrero, con mandil, con zapatos viejos o traje fino, porque al final, todos tienen una historia, y esa historia merece ser escuchada. Esa mañana, el banco estaba tranquilo. Era uno de esos días en los que todo fluye sin complicaciones. El aire acondicionado no fallaba, no había filas largas, y los empleados se movían con ritmo parejo. Carla contaba billetes con calma, Miguel organizaba una reunión de cierre de mes, y Laura revisaba unos correos en su oficina sin necesidad de levantar la voz. Todo parecía estar en orden, pero nadie imaginaba que lo que estaba a punto de pasar iba a ser todavía más fuerte que todo lo que había ocurrido antes. A eso de las 11:30, la puerta automática se abrió, y como si el tiempo regresara al punto exacto donde todo empezó, entró Juan Martínez. Venía como siempre, sombrero en la mano, botas bien puestas, la misma carpeta azul bajo el brazo y la mirada tranquila, como si no pasara nada, como si solo viniera a sacar un estado de cuenta más. Pero esta vez, la diferencia estaba en los ojos de todos. Ya no lo veían con lástima, ni con sospecha, ni con duda. Ahora lo miraban con respeto, con aprecio genuino, como quien saluda a alguien que les dio una lección que nunca se les va a olvidar. Laura fue la primera en salir de su oficina al verlo. «Don Juan», dijo con una sonrisa sincera mientras se acercaba, «qué gusto tenerlo de vuelta. ¿Cómo ha estado?» «Bien, gracias a Dios. Con mucho trabajo, pero de buen humor», respondió él mientras le extendía la mano. «Vengo porque necesito hacer unos movimientos importantes. ¿Tiene un rato?» «Claro que sí. Pase conmigo», dijo Laura, abriéndole paso como si lo estuviera esperando todo el día. Se sentaron en su oficina, sin formalidades, como si fueran conocidos de toda la vida. Juan puso su carpeta sobre la mesa y sacó algunos documentos. Eran papeles simples, sin membretes llamativos, pero con información clara. Mientras Laura los leía, sus ojos fueron cambiando. Al principio pensó que se trataba de un ajuste en su cuenta empresarial, tal vez una transferencia o una solicitud de inversión, pero lo que estaba viendo no era nada común. «Don Juan, ¿está seguro de esto?» «Completamente. Es algo que vengo planeando desde hace tiempo, y si todo sale bien quiero que este banco lo maneje. Claro, si están listos para algo de este tamaño». Laura dejó los papeles sobre el escritorio. Eran documentos que confirmaban un acuerdo de exportación firmado entre Juan y una empresa internacional. El contrato incluía el envío mensual de productos orgánicos a varios destinos fuera del país, con garantía de compra fija durante 5 años. El monto total del proyecto era de más de 50 millones de pesos. Sí, 50. Y todo iba a pasar por esa sucursal. Laura no sabía qué decir. Nunca había visto algo así de parte de un solo cliente, mucho menos uno que hiciera todo desde un rancho, sin oficinas elegantes, sin asesores con corbatas caras. «No puedo creerlo», alcanzó a decir ella. «¿Cómo logró todo esto?» Juan se acomodó en la silla y sin alardear respondió: «Planeando con tiempo, invirtiendo donde otros no querían y creyendo en mi producto. Yo no vendo solo verduras, vendo confianza. Mis compradores saben que nunca les fallo. Y ahora que se abrieron las puertas afuera, quiero que el dinero de todo eso llegue aquí, a este banco. Porque, sinceramente, quiero ver si ya aprendieron la lección». Laura respiró profundo. Entendía lo que quería decir. No era venganza. Era una prueba, un voto de confianza. Juan estaba dándoles la oportunidad de demostrar que el cambio que promovieron no era solo de palabra, que podían manejar una cuenta grande con humildad y profesionalismo, que ya no iban a ver con desprecio a nadie por su apariencia, porque ahora, el mismo hombre que una vez fue objeto de burla, iba a mover más dinero del que la sucursal había manejado en meses. «Le prometo que vamos a hacer las cosas bien, don Juan, y no porque maneje esta cantidad, sino porque usted confió en nosotros cuando pudo haberse ido a cualquier otro lado». Juan asintió. «Sí, pude, y estuve a punto. Me buscaron de otros bancos, me ofrecieron atención VIP, incluso uno me mandó hasta una camioneta para llevarme a conocer sus oficinas. Pero yo no necesito que me traten como rey.
Solo quiero un lugar donde me respeten desde que entro hasta que salgo. Y ahora que veo cómo están trabajando aquí, creo que vale la pena intentarlo». Laura sonrió, pero no dijo más. Se levantó, extendió la mano y Juan se la estrechó con fuerza. Era un trato cerrado, sin tanto rollo, sin intermediarios, sin reuniones interminables. Así era Juan, así hacía negocios. Claro, directo, firme. Mientras preparaban los documentos, el rumor ya se había empezado a correr. Los empleados no sabían los detalles, pero sabían que algo grande estaba pasando. Vieron a Laura entrar y salir de su oficina con papeles en mano, hacer llamadas rápidas y pedir datos que normalmente no se solicitaban en operaciones comunes. Uno de los encargados del sistema financiero local pidió revisar el movimiento porque superaba por mucho el promedio de la sucursal. Carla, sin querer escuchar, oyó a Laura decir: «Sí, es correcto. Confirmen la cifra. Viene de parte de Juan Martínez». Cuando Juan salió de la oficina, ya todo el banco lo sabía. Había quienes no podían evitar sonreír, no por el dinero, sino por lo que representaba. Era como ver cómo la vida daba una vuelta completa. El mismo hombre al que se habían burlado, ahora era quien impulsaría los números de la sucursal como nunca antes. Al pasar por las ventanillas, Juan saludó uno por uno a los empleados. A Carla le dio una pequeña bolsa de tela con dulces típicos y le dijo: «Para que tenga energía mientras trabaja». Carla se rió, agradecida, sin saber qué decir. Lo único que pudo hacer fue pararse y darle un abrazo rápido, como quien abraza a alguien que ya no es cliente, sino parte de algo más grande. Antes de salir, Juan se detuvo un momento en la puerta del banco. Miró alrededor, respiró profundo y dijo en voz baja, sin que nadie lo escuchara: «Listo, ya no tengo que demostrarle nada a nadie». Y se fue, igual que como llegó la primera vez, sencillo, tranquilo, con su carpeta azul bajo el brazo. Pero esta vez, dejando atrás no solo millones en cuentas, sino una lección que ningún banco iba a olvidar. Carlos Herrera bajó la mirada cuando vio el nombre en la pantalla del celular: Juan Martínez. Se quedó mirándolo un rato, como si no estuviera seguro de si contestar o no. Hacía semanas que había salido por la puerta del banco con una caja en los brazos y una carta de despido en el bolsillo. Desde entonces, su vida era otra. Mandó currículums, hizo llamadas, tocó puertas, pero nada. Nadie quería contratar a un gerente que se había vuelto viral por discriminar a un cliente. Su esposa le hablaba poco, su hijo lo evitaba, y hasta sus amigos más cercanos empezaron a desaparecer. El escándalo había sido grande. Se reía de la gente humilde, decían. Trató como basura a un hombre que valía más que todos los ejecutivos juntos. Era difícil defenderse de eso. Respiró hondo y contestó: «Bueno, Carlos, habla Juan Martínez». La voz era la misma, seria, firme, tranquila. Carlos no sabía qué decir. Sí, don Juan. Le agradezco que llame. No esperaba... Mire, antes que nada, quiero pedirle una disculpa, sincera, por lo que pasó. Me equivoqué, y lo sé». Del otro lado, Juan guardó silencio unos segundos. «No me llama don Juan. Llámeme Juan, así como antes me hablaba con esa seguridad». Carlos tragó saliva. «Está bien, Juan. No llamé para molestar. Solo quería decirle que si algún día se da la oportunidad de hablar en persona, me gustaría hacerlo. No para justificarme, sino para ofrecerle una disculpa de frente». Juan pensó un momento. «Mañana voy a estar en uno de mis centros de acopio, en el de San Pablo. Si puede, vaya. Ahí hablamos». La llamada se cortó sin despedidas. Carlos se quedó viendo el celular como si acabara de recibir una orden judicial. No entendía bien por qué lo estaba citando. No sabía si ir era buena idea, pero algo dentro de él, quizás la parte que por fin había entendido todo, le dijo que tenía que ir. Al día siguiente, se levantó temprano, se bañó, se puso una camisa sencilla, ya no usaba traje desde que lo despidieron, y tomó el transporte hasta San Pablo. No tenía carro, lo vendió para pagar unas deudas. Llegó cerca de las 9:30. Lo recibió un muchacho que lo reconoció de inmediato. «¿Usted es Carlos Herrera?» Carlos asintió. «Sí, me citó el señor Juan. Pásele».
Lo está esperando en la bodega grande. Carlos caminó entre cajas, palets con verduras frescas, trabajadores que iban y venían cargando guacales. Todos lo miraban con curiosidad. Algunos lo reconocían, sabían quién era. Otros no, pero notaban que no encajaba ahí. Hasta que, al fondo, parado junto a un escritorio sencillo de madera, estaba Juan. Tenía los brazos cruzados, el sombrero colgado en una silla y una libreta abierta con apuntes. «Buenos días», dijo Juan sin moverse. «Buenos días, Juan», respondió Carlos nervioso. «¿Sabe por qué lo hice venir?». Carlos negó. «No», Juan caminó despacio hasta quedar frente a él. «Porque quiero ver si usted ya aprendió lo que necesitaba aprender». Carlos bajó la mirada. «Sí, sí lo aprendí. Créame que sí. Mire», dijo Juan, señalando alrededor. «Aquí trabajo con 20 personas fijas y otras tantas por temporada. Todos parejos, todos con historia, nadie más que otro, y estamos por crecer, mucho, y necesito gente que sepa de administración, de números, de logística. Pero más que eso, necesito a alguien que ya haya probado lo que es caer, que ya sepa lo que se siente perder el suelo». Carlos no entendía a dónde iba con eso. «Está diciendo...». «Estoy diciendo que le estoy ofreciendo trabajo. Aquí, no como gerente, no como jefe, como empleado, para que empiece desde abajo como todos. Y si demuestra que cambió, podrá crecer, pero si no aguanta, la puerta está abierta». Carlos se quedó mudo. No lo podía creer. «¿Usted me está ofreciendo trabajar aquí? Le estoy dando una oportunidad. No es por venganza, no es por humillarlo. Es porque si de verdad cambió, tal vez pueda ayudarme, y si no, lo va a descubrir usted solo». Carlos sintió una mezcla de vergüenza, alivio y confusión. «No sé qué decir. Diga que sí o diga que no. Es todo lo que necesito». Carlos respiró profundo. «Sí». Juan le extendió la mano. Carlos se la estrechó. «Empieza mañana, a las 7, y traiga botas. Aquí no hay alfombra». Esa noche, Carlos regresó a su casa sin saber cómo contarle a su familia. Les dijo que tenía trabajo. No explicó los detalles. Solo dijo que iba a empezar desde abajo, pero que estaba bien con eso. Los días siguientes fueron duros. Carlos, que estaba acostumbrado a dar órdenes desde un escritorio, ahora tenía que revisar cajas, contar costales, apoyar con inventarios, aprender del campo desde lo más básico. Al principio, todos lo miraban raro. Algunos no lo querían cerca, pero con el tiempo, con esfuerzo y silencio, fue ganando respeto. Poco a poco, Juan lo observaba sin decir nada. Le dejaba espacio. No lo trataba con dureza, pero tampoco le daba privilegios. Lo que Carlos tenía ahora no era castigo. Era una segunda oportunidad, y él lo sabía. Una tarde, mientras anotaba los kilos de calabaza que iban a salir en el siguiente camión, Carlos miró a Juan desde lejos, hablando con uno de los compradores. Lo vio como era, tranquilo, sencillo, poderoso sin necesidad de demostrarlo, y entendió que el respeto no viene del cargo, ni del dinero, ni de cómo vistes. El respeto se gana cuando tratas bien a la gente sin importar quién sea. Ese día, al terminar su turno, Carlos se acercó a Juan. «Gracias por confiar». Juan no respondió de inmediato. Solo lo miró. «Yo no confié en usted. Confié en que a veces la vida sabe poner a cada quien en el lugar donde tiene que estar». Carlos asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Y así terminó todo. No con gritos, no con venganza, sino con justicia, con vueltas que da la vida, con un giro que nadie esperaba, porque el hombre que fue despreciado por parecer pobre, acabó siendo el patrón. Y el que se burló terminó aprendiendo la lección más grande de su vida, no en una oficina con vista al centro, sino en una bodega llena de cajas, tierra en las botas y respeto en el aire.